Muchas gracias, compañeros. Ante la alza en casos de influenza, la mayor preocupación de la gente es la población más vulnerable, que son los niños, y para eso vamos a hablar ahora con Gerardo Tosca, el doctor. Él es presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Bienvenido a Noticias 24/7, doctor. Gracias, buenas tardes. Le pregunto, la epidemióloga del estado, Carmen de Seda, dice que ella reconoce que ha habido un aumento de casos de influenza, particularmente en niños de 0 a 9 años. ¿Eso corresponde a lo que usted ve en su consultorio día a día? Sí, definitivamente estamos viendo una alza en influenza de esas edades, especialmente influenza A, especialmente la H3N2, que es una de las que nos dio más complicaciones en el 2014 y cree que es la misma que nos está dando complicaciones hoy en día. Y se está viendo ya sea en todas las edades, pero más específicos de 0 a 9 años. ¿Tiene el dato de cuántos menores se han contagiado con este virus? No, específicamente no tenemos el dato, pero sí nos trae una alerta roja el que las escuelas ya han estado cerrando sus salones, sus clases en su escuela como tal y en muchos planteles de guarderías. Y lo que se está viendo aquí, los de los pacientes que yo envío a los laboratorios, de 10 pacientes, usualmente entre 5 a 6 están dando positivos a influenza A, aunque también influenza B. ¿Entiende usted, no sé cómo se ha comportado, ¿verdad? Los pacientes de ustedes se están vacunando, los padres están respondiendo a ese llamado del Departamento de Salud de vacunarse? Sí, Puerto Rico tuvo una peculiaridad que lamentablemente por los huracanes María y huracán Irma, que fueron en septiembre, es la época donde había que tener vacunados a todos los niños antes de octubre, así que esa vacunación se atrasó. Hay que tomar en cuenta que nos estamos vacunando ahora, ya que las vacunas también llegaron tarde por la misma situación y nos estamos vacunando en el medio de la temporada. Así que eso es bien importante y hay que ver porque ya una vez tú te vacunes, tal vez te contagiaste con el virus y entonces la vacuna va a ser menos efectiva, que eso es lo que está sucediendo. Se habla de una efectividad de esta vacuna mucho menor de la anterior, entre 30 a 40%. Pero no espere, hay que vacunarse porque por lo menos te proteges para lo que tú quieres, que son las complicaciones en los niños, que estamos viendo pulmonías y estamos viendo deshidratación severa con problemas metabólicos porque los niños no nos estamos hidratando. ¿Y qué podemos hacer? Número uno, los padres que sospechen que su hijo tiene síntomas de influenza, y número dos, el que no lo tiene, para prever que le dé. Bueno, definitivamente si su hijo presenta con fiebre, con coriza, que es la congestión nasal, con dolor de garganta y dolor de cabeza, eso es un red flag y debe ir a su médico primario, en este caso el pediatra, para que lo coteje. Si sabe más aún que ha estado en contagio o en contacto con la escuela, pues tiene que precaver y no llevar a ese niño para que no se siga infectando. Para que tengamos una idea, tú te infectas con el virus, tienes hasta 7 días una vez tú presentes los síntomas de poder infectarte a otra persona, pero no puedes presentar los síntomas hasta 2 semanas después. Así que tienes como un span de 2 a 3 semanas que hay que tener mucho cuidado y por eso es que la importancia de que si estos padres tienen estos niños con algún síntoma, no los lleven a la escuela y al igual modo las escuelas que por favor estén conscientes de cotejar si algún niño o niña entra con alguno de estos síntomas, que no los dejen entrar a menos que no tengan una certificación de su pediatra. Quiere decir, en parte de lo que nos está diciendo, que, por ejemplo, si yo vacuno a mi hijo hoy y resulta que le da influenza, puede ser que entonces no es que la vacuna le provocó la enfermedad, sino que a lo mejor ya lo estaba incubando. Correcto, es una creencia falsa el que yo me pongo la vacuna y me da la influenza como tal. La vacuna es un virus muerto, es un virus atenuado, por lo tanto no te da. El dicho que estamos teniendo aquí, que al estarse vacunando en esta época, lo que es diciembre, enero y febrero, te estás vacunando en el pico de la influenza, ya pudiste haber sido contagiado anteriormente y presentar después de la vacunación algunos síntomas. Porque hay que tener en mente que tú te vacunas hoy y no es hasta 2 semanas de vacunarse que el cuerpo empieza a producir los anticuerpos para poderte proteger. Y vuelvo y recalco, aunque la vacuna, la eficacia es menor en este año, de 30 a 40%, es importante vacunarse para prever que tenga algún problema y complicaciones de la influenza. Le quería preguntar, porque en la conferencia de prensa que hubo más temprano en la mañana del Departamento de Salud, una de las cosas que se habló es que hay algunos pediatras que diagnostican o ya por la experiencia saben que algún paciente tiene influenza, no le mandan a hacer los laboratorios, los empiezan entonces a tratar, pero entonces al no mandarle a hacer laboratorios no se registran las estadísticas del CDC.
Definitivamente nos está pasando, eso puede ser cierto, pero también hay que tomar en consideración que haya habido una escasez de los kits de influenza en algunos laboratorios y nos es difícil, en el área de Levittown no sucedió, en esta área aquí en Paseos donde yo tengo mi oficina privada también, donde no hay kits, por lo tanto tú tienes que clínicamente, y más si estuvieron expuestos a alguien con influenza, tratar decir que el paciente tiene influenza. Pero definitivamente el diagnóstico se hace a través de la prueba y la usual es la prueba o el swab nasal, que es lo ideal para entonces hacerle diagnosticar si es la A o la B, para entonces tengamos las estadísticas apropiadas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bien, amigos, eso es todo por mi parte. Ahora regreso con ustedes, compañeros, al estudio.